Hola de nuevo, hola. Bien, hoy seguimos un poquitito más en las características de las funciones. Hoy, simetría, la simetría de una función. Bueno, fijaos, las funciones, a la hora de representarlas es importante ver si son simétricas o no. Encontramos básicamente dos tipos de simetría. Una son simetría respecto a los ejes, por ejemplo esta. Estas son las parábolas, que hemos hablado muchísimo de ellas. Son simétricas respecto a este eje, ¿no? Porque casan al tocarlas. O esta de aquí, que es perfectamente al eje, en este caso además coincide con el eje de ordenadas, porque casan perfectamente. Y hay otro tipo de simetrías, por ejemplo esta, que es la simetría respecto al origen, ¿eh? Fijaos que aquí lo que ocurre, la simetría es con respecto al origen, porque este punto tiene este de aquí y su opuesto también le va a su opuesto. A un punto le va un punto y a su opuesto le va a su opuesto. Fijaos, esto también nos ocurre aquí, ¿no? Este punto me va para aquí y su correspondiente opuesto me va a lo mismo, pero para el opuesto, ¿no? Entonces fijaos que es simétrico con respecto al origen. Funciona perfectamente la simetría respecto al origen, ¿vale? Bien, entonces nosotros vamos a hablar de dos tipos de simetría. Las funciones que se van a llamar pares y las funciones que se van a llamar impares. ¿De acuerdo? Funciones pares y las funciones impares. Bien, entonces, función par. Una función, vamos a decir que es una función par, o cuando es simétrica con respecto al eje de ordenadas de hoy. Y esto es, ¿no?, cuando f de menos x coincide con f de x, ¿vale? Esto me da una simetría con respecto al eje de ordenadas, con respecto al eje hoy. Y la función se dice que es par, cuando nosotros cogemos el opuesto y el mismo coinciden. Pensamos siempre en x al cuadrado. Bien, el otro tipo de simetría que vamos a trabajar es la función impar. ¿Vale? La función impar es cuando f de menos x es menos f de x, ¿vale? Y esto me da una simetría, ¿vale? Una simetría respecto al origen, ¿vale? Las que hablábamos antes, ¿vale? Entonces son dos tipos de simetría. La par, cuando f de menos x coincide con f de x, y la impar, cuando f de menos x es menos f de x, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo se estudia esto. Imaginaos que me dan la función f de x igual a x al cuadrado menos 4, ¿vale? Y yo quiero estudiar su simetría. Para estudiar su simetría lo que tengo que ver es qué ocurre cuando yo le hago f de menos x. Fijaos que f de menos x sería cambiar la x por menos x, me quedaría menos x al cuadrado por menos 4. Como menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado menos 4, fijaos lo que ocurre. Ocurre que f de menos x coincide con f de x, ¿vale? F de menos x coincide con f de x. Por lo tanto, la función es par. La función es simétrica respecto al eje o x. Aquí lo que está pasando es que la función es una cosa así. Es decir, f de menos x, que sería esta de aquí, es lo mismo que menos f de x, ¿vale? Coinciden las dos, tanto una como otra. Coinciden las dos. Esa es la función par, ¿vale? Bien. Otra función, por ejemplo, pues la función f de x igual a 3x menos x al cubo. Vamos a estudiar la simetría de esta función. Para estudiar la simetría de esta función lo que hacemos es f de menos x. f de menos x sería cambiar las x en este caso por menos x, me quedaría menos, y aquí me quedaría un menos x al cubo, ¿vale? Fijaos que entonces me queda menos 3x, y aquí esto es menos x al cubo más x al cubo. Por lo tanto, fijaos que f de menos x coincide que lo mismo que f de x, pero cambiado de signo. Es menos f de x. F de menos x, fijaos, sería menos más como coincide aquí, ¿vale? Entonces, esta sería una función impar. Esta sería una función impar, una función que tendría que tener simétrica con respecto al origen, ¿vale? Pues no lo sé, si fuese una cosa así, pues vendría una cosa así aproximadamente, ¿vale? No he hecho las cuentas cómodo, pero sería simétrica respecto al origen. F de menos x, que sería este de aquí, coincide con menos f de x, que sería este de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso sería la función impar. Bien, no todas las funciones evidentemente tienen que tener simetría. Puede salirnos perfectamente una función que no sea simétrica. Por ejemplo, imaginaos que nos mandan calcular la simetría de la función f de x igual a x al cuadrado más x. Bien, mandan calcular simetría, pues yo inmediatamente lo que tengo que hacer es
f de menos x. Entonces cambiar la x por menos x al cuadrado más menos x. Fijaos que sería menos x al cuadrado es más x al cuadrado y aquí sería menos x. Aquí me da x al cuadrado menos x y aquí me da x al cuadrado más x. No coincide ni con ni ella misma ni con su opuesta. Por lo tanto, esta función no presenta simetría. ¿Vale? No simétrica. Por lo tanto, estudiar la simetría de una función simplemente es cambiarla. ¿Vale? Es cambiar la x por ella. A ver, un ejemplillo más para que lo veáis. Otro ejemplito para que tengáis ahí. Pues vamos a hacer esta. F de x igual a x al cubo más 3x partido, por ejemplo, por x al cuadrado. ¿Vale? Imaginaos que me dan esta función. Vale, pues lo dicho. Yo evalúo en el menos x. El menos x sería menos x al cubo más 3 por menos x y abajo menos x al cuadrado. Y ahora hago las cuentas, a ver qué me puede quedar aquí. Menos x al cubo es menos x al cubo, efectivamente. Aquí me queda más menos 3x y abajo me queda x al cuadrado. Fijaos entonces que lo que tengo es que f de menos x aquí es igual. Si aquí le ponemos el menos delante para que lo veáis mejor, me quedaría x al cubo más 3x partido por x al cuadrado. ¿Vale? Es el menos y entonces, claro, el menos es cambiar de signo. Entonces fijaos que f de menos x coincide con menos f de x. F de menos x coincide con menos f de x, porque f de menos x es esto, y la f de x es esto. ¿Vale? Y por lo tanto esto es una función par, porque f de menos, perdón, impar, porque f de menos x coincide con menos f de x. ¿Vale? La función par sería f de menos x igual a f de x. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo en cuanto a la simetría de una función.